Solía pensar que la parte más difícil era el reencuentro. Ese momento en el aeropuerto, cuando nuestras miradas se cruzaron después de tantos años, se sintió como el clímax de una película. La música dramática en aumento, la escena final antes de que aparezcan los créditos. Pero me equivoqué. Lo más difícil no fue encontrarnos de nuevo, fue descubrir si todavía encajábamos en la vida del otro después de todo lo que había cambiado. La cena esa noche fue fácil, demasiado fácil. La conversación fluyó como si no hubieran pasado 8 años, como si no nos hubiéramos convertido en personas completamente distintas. Él todavía recordaba cómo me gustaba la pasta. Aún se burlaba de mi costumbre de reorganizar los sobrecitos de azúcar en los restaurantes. Yo aún me reía de su humor seco. Todavía sentía ese cosquilleo cuando se acercaba un poco más de la cuenta. Pero debajo de toda esa facilidad había una tensión silenciosa, una conciencia compartida de que esto no era solo una comida, era una pregunta, una prueba. Y ninguno de los dos sabía la respuesta todavía. Después de cenar, caminamos durante horas. Las luces de la ciudad se desdibujaban a nuestro alrededor, los taxis tocaban la bocina a lo lejos, los escaparates brillaban como pequeñas promesas. No hablamos mucho. Solo caminamos, los hombros rozándose, el silencio cómodo pero cargado. Cuando llegamos a mi apartamento, él dudó. Me giré hacia él, conteniendo la respiración. No intentó besarme. Solo sonrió, me apartó un mechón de cabello del rostro y dijo: «Escríbeme cuando estés lista», sin presión, y luego se fue. Durante días, repetí ese momento en mi cabeza, la forma en que sus dedos se demoraron un segundo más, cómo sus ojos buscaron los míos como si esperara una señal que yo no sabía dar. Quería escribirle. Quería lanzarme sin pensar en lo que esto podría ser. Pero algo me detenía, tal vez miedo, o orgullo, o esa voz callada que susurraba: «¿Y si te vuelven a romper el corazón?». La semana siguiente pasó como un borrón. El trabajo era un caos, y me enterré en él. Me quedaba hasta tarde en la oficina, aceptaba más proyectos, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Y cada vez que no era él, algo dentro de mí se hundía. Sara se dio cuenta. Claro que lo hizo. Me atrapó mirando al vacío durante nuestra pausa del café. Me enfrentó por mis silencios distraídos. «Estás pensando en él», dijo, revolviendo su capuchino con una sonrisa pícara. «Ya mándale un mensaje». «No es tan simple», dije, pero ni yo misma me creí, porque sí era simple. Quería verlo otra vez, solo que no sabía cómo dejarme querer eso sin cuestionarlo todo. Y entonces, una noche, él llamó. Estaba acurrucada en el sofá, con Luna ronroneando a mi lado, viendo una vieja película que casi había olvidado. El tono del teléfono cortó el silencio como un rayo. Me quedé mirando la pantalla un segundo demasiado antes de contestar. «Hola», dije, tratando de sonar casual. «Hola», respondió él, su voz cálida y familiar. «Solo estaba pensando en ti». Y eso fue todo lo que hizo falta. El muro que tan cuidadosamente había reconstruido empezó a agrietarse. Hablamos durante horas, de nada y de todo, de cómo había estado en París por trabajo el año pasado y odió el café, de cómo yo por fin había probado esa clase de cerámica que siempre mencionaba. Se sentía fácil otra vez, real. Y cuando me preguntó si quería ir con él a una exposición de arte al día siguiente, un amigo suyo de la universidad que ahora pintaba paisajes urbanos abstractos, le dije que sí. La galería era pequeña, escondida en una calle tranquila de Brooklyn, con paredes blancas y música suave, saliendo de bocinas invisibles. James me esperaba afuera, con 2 entradas en la mano y usando esa misma chaqueta oscura. Se veía nervioso, lo cual me sorprendió. «Me alegra que hayas venido», dijo, encontrando mis ojos con algo que no necesitaba decirse. La noche fue hermosa. Caminamos por la galería inventando historias sobre los cuadros, riéndonos de los que no entendíamos. En un momento, tomó mi mano y esta vez no me alejé.
Sus dedos se entrelazaron con los míos como si fuera lo más natural del mundo. Después de la galería, encontramos un diner abierto toda la noche. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, tomando malteadas y hablando del futuro. Con cuidado, con cautela. Me dijo que estaba pensando en dejar su trabajo, que el mundo corporativo ya no lo llenaba. Quiero algo real, dijo, mirando su vaso. Algo que importe. Lo miré entonces, de verdad, al hombre en que se había convertido. Más suave en algunas cosas, más duro en otras. Tenía líneas alrededor de los ojos ahora, de esas que se forman al sonreír, y me di cuenta de que no me daba miedo en lo que él se había convertido. Me daba miedo lo que significaría si me dejaba caer otra vez. Esa noche me acompañó a casa, sin grandes declaraciones, sin presiones, solo un abrazo de buenas noches que se alargó un poco más. Durante las siguientes semanas, caímos en una rutina. Brunch los domingos, largos paseos por Central Park, llamadas nocturnas que se alargaban hasta el amanecer. No era perfecto. Había silencios incómodos, viejas heridas que resurgían. Una noche discutimos por una tontería, porque yo evitaba conocer a sus amigos. Pero debajo de todo eso había algo real, algo honesto. Una tarde lluviosa, nos refugiamos en una librería para esperar que pasara la tormenta. Estaba tranquila, cálida, con olor a papel y café. Yo me perdí en la sección de poesía mientras él hojeaba biografías. Cuando me encontró, tenía en las manos un libro que no había visto en años, nuestro favorito de la universidad, el que solíamos leernos el uno al otro. Vi esto y pensé en ti, dijo, entregándomelo. Abrí la portada. Dentro había garabateado algo con bolígrafo. Para cuando olvides lo valiente que eres. Lo miré, con lágrimas en los ojos. Lo recordaste. Claro que sí. Y ese fue el momento. No el del aeropuerto, no la cena. Ese instante tranquilo en una librería, rodeados de todo lo que solíamos ser, fue cuando supe que ya estaba cayendo otra vez. Y esta vez no iba a luchar contra ello. Pero el amor no es un cuento de hadas. No se envuelve perfectamente con un lazo. Justo cuando las cosas parecían estables, la vida nos lanzó una curva. Le ofrecieron un trabajo. En Londres. Uno grande. Una oportunidad soñada. Me lo dijo tomando un café, con las manos temblorosas, como si temiera mi reacción. Aún no he dicho que sí, dijo rápidamente. No sin hablarlo contigo. No sabía qué decir. Quería estar feliz por él. Lo estaba. Pero también tenía miedo. Apenas habíamos empezado a reconstruir algo frágil y hermoso. ¿La distancia lo rompería otra vez? No quiero perderte, dijo en voz baja. No otra vez. Extendí la mano por la mesa. Tomé la suya. Entonces no nos perdamos. Sea lo que sea, lo descubrimos juntos. Pasamos la siguiente semana hablando de todas las posibilidades. ¿Podría visitarlo? ¿Podría él volver después de un año? ¿Sobreviviríamos a otra distancia? Al final, él se fue. Y yo me quedé. Pero esta vez no fue un adiós. Fue una promesa. Hablábamos todas las noches. Nos enviábamos cartas, cartas de verdad, porque él decía que los correos electrónicos eran demasiado impersonales. Me enviaba fotos de calles lluviosas en Londres y librerías con gatos dormidos en las ventanas. Yo le mandaba notas de voz con los maullidos de luna y los sonidos del tráfico neoyorquino afuera de mi ventana. 6 meses después, lo visité. Bajé del avión con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué iba a encontrar. Pero ahí estaba él, sosteniendo un cartel con mi nombre y un ramo de margaritas. Nunca dejé de elegirte, dijo. Y le creí, porque el amor, el verdadero amor, no desaparece, no se entierra con el tiempo. Espera, cambia, duele y sana y te reta a volver a creer. Y a veces, si tienes suficiente suerte, encuentra el camino de regreso, no como la misma historia, sino como algo más fuerte, algo que vale cada herida y cada duda. Esto fue lo que pasó después.